¿Qué onda, gente? Y sean bienvenidos a la sexta y última parte de escenas que fueron eliminadas o modificadas del manga Keion en su adaptación al anime. En este video haremos un repaso por los capítulos 22 y 24 de la segunda temporada. Así que dicho esto, comencemos. Tenemos el capítulo 47 que fue omitido en su totalidad. Después de clases, en el club, Ritsu está haciendo ruido con el teclado de su teléfono, lo cual molesta a Mio, ya que están estudiando, así que le pide que le quite el sonido, pero Ritsu no hace caso, y ahora debe atenerse a las consecuencias. Mugi le pregunta con quién chateaba, que se le veía muy feliz. Ritsu se lo iba a decir, pero después se retracta y dice que no es importante. Mugi le pregunta si acaso tiene novio. Mio dice que le extrañaría mucho que Ritsu estuviera con un chico, pero ella pone una expresión de vergüenza, lo cual deja con preocupantes dudas a Mio. Ritsu repentinamente dice que tiene que irse a atender un asunto. Se preguntan por qué tiene tanta prisa, además no se limpió la frente. Mugi, ilusionada, se pregunta si realmente tiene novio, lo cual deja a Mio más atónita. Mugi le dice que debe ser imposible que se marche por eso, pero Yui pregunta por qué sería imposible. Ritsu le cae bien a los chicos, y Mugi añade que es muy alegre y también divertida. Mio, con una actitud de madre, dice que ella es muy joven para salir con alguien. Esa misma noche, Mio piensa en que cómo se le ocurre a Ritsu salir con alguien en épocas de exámenes, aunque no está del todo seguro. Se pregunta por qué, siendo su amiga de toda la vida, no le dijo nada. Así que en plena 3 de la madrugada, llama a Yui preguntando si cree que en verdad Ritsu esté con alguien. Al día siguiente, Mio se encuentra a Ritsu preguntándole a Nodoka si sería un buen detalle, lo que la preocupa aún más, y grita en sus adentros de que no debe de hacer eso, los hombres son unos lobos. Y de fondo tenemos a una Yui somnolienta. Después de que Ritsu le agradeciera a Nodoka por el consejo, se asusta al ver a Mio, y ella le dice que entonces no quería que escuchara, pero Ritsu, de forma avergonzada, le dice que no puede hablarle de ese asunto. Después de clases, Ritsu nuevamente debe irse temprano. Azusa se pregunta qué hará Ritsu, a lo que Mio dice que vayan a seguirla. Quiere ver al tipo con el que sale. Las chicas siguen a Ritsu hasta el centro comercial, lo que a Mio se le hizo extraño, ya que ella no suele ir a ese lugar. Pero Ritsu sorprende a Mio por la espalda, justo como Mugi lo hizo con ella. Le pregunta a Mio por qué la seguía. Ella responde que quería ver por sí misma que al menos esté con un buen chico. Ritsu pregunta que cuándo dijo eso. Azusa le dice que el otro día, cuando le preguntaron si tenía novio, no lo negó. Ritsu responde que tampoco lo afirmó. Se calló solo para poner nerviosa a Mio. Azusa le pregunta a Ritsu si sabía que las tenía todas con la duda, y ella responde que tampoco es importante que sepan con quién se ve. Pero en eso llega Sogabe, la que era presidente del club de fans de Mio, y Mio queda congelada de la impresión. Yui le pregunta a Ritsu del por qué se ve con ella. Ritsu le responde que se hicieron buenas amigas. Además, como ella está en la Universidad Femenina de Japón, le trajo el libro de examen y apuntes del año anterior. Ritsu le dice a las chicas que también pueden mirar los apuntes, pero dicen que no los necesitan, a excepción de Yui, quien estaba mintiendo. Ritsu le hace el pago del favor a Sogabe, pero por culpa de Yui, esa paga vuela hasta Mio, quien ve que el pago es una foto de ella misma comiendo pastel. Después de despedirse de Sogabe, Ritsu se disculpa con Mio y le dice que ya no le ocultará esas cosas. Si llega a tener novio, será la primera en saberlo. Mio le pregunta que cuándo cree que empezará a salir con alguien. Ritsu le responde que tal vez cuando tenga 40 años. Tenemos el capítulo 48, que también fue omitido. Faltando poco para que termine el curso, Ritsu se dirige a Azusa diciéndole que se acerca la Navidad. La Navidad es el sinónimo de festejo. Los festejos son típicos de Navidad. Le pregunta nuevamente si no es verdad. Después, Ritsu le lanza una nota a Azusa, el cual decía que preguntara sobre celebrar la Navidad juntas. Azusa hace la pregunta, y Ritsu le dice que no por los exámenes, además es una irresponsable. No pueden desperdiciar un solo día de estudio, así que no podrán celebrar la Navidad. Ritsu recibe una respuesta indiferente de las chicas, y después le dice que la respuesta era decir que por un día no pasaba nada. Ritsu y Yui juegan con las guitarras con conversaciones para intentar convencer a Mio de hacer algo para Navidad, pero Ritsu la termina fastidiando. Mio les dice que hagan lo que quieran, pero sin contar con ella. Ritsu y Yui dicen que entonces tendrán que cancelar, porque no será igual sin Mio. Estas palabras fueron suficientes para convencerla. Después pasamos a una conversación entre Azusa, Ui y Jun. Jun le pregunta a Azusa si no harán fiesta ese año. Azusa le responde que no, por el asunto de los exámenes de acceso. Jun pregunta si entonces los años anteriores pasaban Nochebuena juntas. Ui le responde que sí, siempre han ido a su casa, y Jun se pone sentimental por no invitarla. Las chicas ven a Azusa pensativa.
pero de inmediato saben que quiere preparar algo para las demás, así que Jun propone organizar un concierto para ellas. Asusa le pregunta si sabe tocar algún instrumento, a lo que Jun se sorprende por esa pregunta, pero después recuerda que no lo había mencionado. Las chicas se reúnen en casa de Ui para ensayar, mientras Ui y Asusa hablan sobre qué canción practicar. Asusa nota que Jun está tocando con una moneda, lo cual le parece maravilloso que sepa de ese truco, pero en realidad a Jun se le olvidó la púa. En eso llega Yui a casa y les pregunta qué hacen juntas y además con los instrumentos. Asusa olvidó que Yui vivía con Ui, ahora descubrirá el plan, pero cuando ella le iba a decir la verdad, Yui pregunta si están hablando de chicos y la chica se pregunta qué tiene que ver los instrumentos. Ui le dice que Asusa le está enseñando a tocar la guitarra, así que Yui se une a ellas para aprender también, aunque tendría que estar estudiando para los exámenes. Yui mira fijamente a Jun y le dice que le queda muy bien. Jun pregunta si se refiere al bajo, pero Yui repentinamente la abraza y le dice que su peinado le queda muy bien. Ya el día 24 de diciembre, después de las clases, las chicas están listas para su actuación. Asusa se pregunta por qué todavía no llegan. Ui le pregunta si les avisó para que llegaran a la sala del club. Es el último día, así que seguramente no vendrán. En eso, llega Mugi, después Ritsu y Yui, quien fue atraída por el aroma de los pastelillos de Mugi. Mugi nota a Mio en la entrada. Ella dice que solo llegó a recoger algo que olvidó, del cual es un lanzador de confeti, que accionó por un susto de Sawako, quien dice que también se une a la fiesta. Ui y Jun motivan a Asusa para que les diga la sorpresa a las demás. En el capítulo 49, en víspera de Año Nuevo, Ui ve a su hermana guardando su guitarra en el armario. Su motivo es para no tener distracción hasta que terminen los exámenes, pero parece que su fuerza de voluntad no es muy fuerte. Mientras estudia, no se queda a gusto pensando en tener guardada la guitarra, así que lo termina sacando hasta de su estuche. Ui le prepara una taza de café por su esfuerzo, pero al entrar a su cuarto, encuentra a Yui practicando con su guitarra, así que Ui se encargará de guardarla. Mientras Yui está triste por eso, le llega un mensaje de su guitarra deseándole suerte en los exámenes, pero en realidad fue Ui quien lo envió. Yui, por más que lo intente, no logra entender lo que está estudiando, así que le envía un mensaje a Mio si quiere estudiar en su casa, pero Yui predice que la respuesta de Mio será que creerá que su invitación será una excusa para charlar, y efectivamente, Yui recibe la respuesta que esperaba de Mio. Así que llama a Ritsu, suponiendo que también no está haciendo nada, pero Ritsu le dice que sí está ocupada. Yui pregunta si está estudiando. Ritsu responde que no, está subiendo su nivel en un juego. Ritsu llega a casa de Yui y ella le muestra la parte que no entiende, pero Ritsu le dice que tampoco lo entiende. Yui le pregunta que entonces para qué vino. Ritsu no se lo deja pasar. Yui dice que tendrá que llamar a otra persona. Ritsu le dice que llame a Nodoka o a Mugi, pero al parecer Yui planeaba llamar a Asusa en lugar de alguien que les ayude. Yui le pregunta a Nodoka, pero ella responde que no podrá porque está en clases particulares. Intentó llamar a Mugi pero no responde, pero repentinamente ya está en su casa. Después repentinamente llega Asusa de forma alterada, pero se avergüenza al ver a las demás chicas. Ritsu le pregunta qué hace allí. Ella responde que Yui le envió un preocupante mensaje, pero ve que está bien, y muestra el mensaje que sí parece alarmante. Yui dice que lo envió por error antes de terminarlo. Asusa pregunta que entonces para qué le avisó. Yui le responde que quería estudiar con todas. Ritsu le dice que podría explicarle cosas de segundo año, y Asusa se pregunta si en verdad estará bien para los exámenes. Yui abraza a Asusa diciéndole que se quede para animarlas a todas. Por otro lado, en casa de Mio, ella recibe un mensaje pensando que es Yui nuevamente, pero es una foto grupal de parte de Ritsu diciendo que vaya a casa de Yui, e inmediatamente Mio busca su abrigo. Al llegar a casa de Yui, Ritsu le pregunta si no había dicho que no quería venir. Ella se acerca repentinamente, pero era solo para agradecerle. Mio le pregunta a Asusa qué hace allí. Yui y Ritsu se acercan a Asusa asimilando que la están excluyendo. Mio se disculpa con Asusa, no era lo que quería decir, pero Asusa le dice que lo había entendido, y Ritsu le dice que es raro, ya que a veces es más fría. Y así, las chicas se dedican a estudiar, y Mugi está feliz de que al final sí pasarán año nuevo juntas. Además, Ui llega con soba de fin de año. Con respecto a cuando las chicas van de camino a hacer el examen de admisión a la universidad, y también de cuando es el día de los resultados, cambiaron sus contextos y quitaron otras situaciones. Empecemos con la parte en la que van a la estación de tren. En el manga, esto comienza en casa de Yui. Ui se pregunta si irá a despertar a su hermana, pero en eso, alguien llama a la puerta. Resulta que es Asusa, quien llegó a ver si Yui ya se levantó. Ui, sorprendida, le pregunta si en serio madrugó solo por eso. No sabía que le importaría tanto. Asusa responde que no es para tanto, pero no estará tranquila si no la ve despierta y yendo a hacer el examen.
Ui le pregunta si no bastaría con preguntarle en clases. En eso, llega también Mio y Ritsu para preguntar si Yui ya se despertó. Seguido de eso, también aparece Mugi con esa misma pregunta. Mientras Ui está conmovida por la preocupación de las chicas, llega un mensaje. Es de Nodoka preguntando lo mismo. Las chicas van al cuarto de Yui y Ritsu planea darle un susto de muerte, pero al entrar al cuarto, se encuentra con Yui de frente, recibiendo lo que quería hacer. Yui dice que se despertó porque el timbre no dejaba de sonar. Mientras Ui le avisa a Nodoka que Yui ya despertó, las chicas ven a unas personas que no pensaban ver, y son nada más ni nada menos que los padres de Yui y Ui, y se dan cuenta que tardaron 3 años en conocerlos. Cuando las chicas van de camino a la estación de tren, Mio le pregunta a Yui si trae su identificación. Yui responde que sí. Mio le pregunta si también lleva bolígrafos de repuesto. Yui le responde que sí, ya lo tenía todo preparado desde anoche, ya que Ui lo hizo. Ritsu le pregunta a Mio si no olvidó algo en casa, pero cuando Mio iba a presumir que es muy cautelosa, nota que no lleva su identificación, pero resulta que Ritsu lo llevaba desde el principio, y nuevamente debe atenerse a las consecuencias. En el anime, vemos que quien tiene ese susto de perder su identificación es Ritsu. Mio dice que entonces irán por otro camino. Azusa le desea suerte a todas. Ui les da unos amuletos hechos por ella misma. Ritsu y Mio notan que por lo bien hecho que están, seguro que les dará buena suerte. Cuando Ritsu se despide, Yui dice que olvidó algo que necesita, pero en realidad solo era un abrazo de Azusa. Mio le pregunta a Yui si no se cansa de abrazar a Azusa. Yui responde que para nada, tiene la altura perfecta, así que Ritsu quiere comprobarlo, y efectivamente es fácil de estrangular. Ritsu pregunta quién será la siguiente. Inesperadamente, Mugi también participa. Azusa no puede gritarle a ella como hace con Yui y Ritsu, aunque en parte siente agradable ese abrazo, que casi hace que se desvanezca. Cuando Ui y Azusa toman el camino a la escuela, Ritsu le pregunta a Mio que está muy tranquila, pero en el momento en el que Ui y Azusa se pierden de vista, Mio entra en pánico pidiendo ayuda. Dice que no podrá hacer el examen así, será mejor volver a casa. Yui le dice que todo estará bien, ha estudiado mucho. Mugi le dice que es verdad, pero incluso si reprueba, lo solucionará. Mio y Ritsu están un poco preocupadas a lo que Mugi se refiere con lo que ella lo solucionará, pero después dice que estaba bromeando. A Mio le causa gracia esa broma de Mugi, y las chicas felicitan a Mugi por quitarle la preocupación a Mio. Ritsu les dice que ahora deben ponerse serias para conseguir esas plazas. Ahora pasando a la situación de cuando Azusa, Ui y Jun se enteran que las chicas lograron entrar a la universidad. En el anime vemos que se enteran por un mensaje de texto mientras están en clases, pero en el manga esto comienza cuando Ui va al salón de clases vacío de las chicas, esto porque están estudiando para los exámenes de admisión y eso la pone un poco triste. En eso llega Jun quien la estaba buscando y le pregunta por qué vino a esa aula si su hermana no está. Ui un poco nerviosa le responde que lo sabe, solo vino a buscar una caja con comida que se había olvidado, el cual ya huele mal. Jun le pregunta si no quiere ir a la sala del club. Ui le pregunta si está pensando en unirse. Jun le responde que no, quiere ver qué hace Azusa allí sola. Ui le pregunta por qué piensa eso, ella seguramente está ensayando, pero al asomarse desde la puerta, notan que está oscuro y también se escucha un ruido extraño, pero en realidad era Sawako con una apariencia fatal, mientras corta unas cuerdas de guitarra. Ui le pregunta a Azusa qué le pasa a Sawako. Repentinamente, Sawako la voltea a ver de forma aterradora, se para frente a Ui y le suplica que le prepare un té. Azusa dice que Sawako lleva unos días así porque nadie le servía té. Ui dice que se nota que Mugi no está. Azusa pregunta por qué ambas han venido al club y Jun le responde que es para que no se deprima sin las demás, pero Azusa dice no tener problemas, puede estar sola. Así que Jun le dice a Ui que entonces se irán, y Azusa algo avergonzada le dice que tampoco las está echando. Además, si se queda sola, Sawako podría aprovecharse de ella, no es que se fuera a deprimir. Jun le pregunta por qué no puede ser sincera. Repentinamente levanta la mano diciendo que ella estaba deprimida, y Ui se le une también, pero aún así, Azusa no lo quiere aceptar. Ui encuentra unas galletas en el armario. Jun pregunta si esto no era un club de música, y Azusa le responde que sí, pero solo oficialmente. Jun le pregunta a Ui sobre lo que está haciendo Yui. Ui le responde que está estudiando para hacer los exámenes de ingreso de otra universidad el día siguiente, por si acaso. Jun le pregunta que entonces no está segura de que vaya a aprobar en el primero. Azusa le dice que claro que aprobará, y le pregunta a Sawako si no lo cree también. Pero Sawako se queda callada. Pero después, Jun y Sawako dicen que era una broma. Jun pregunta que cuándo darán los resultados. Ui le responde que el 14 de febrero. Entonces Sawako propone que podrían hacerle chocolates a quien apruebe, lo cual a Azusa le parece buena idea.
pero después dice que lo que sobre se lo pueden dar a ella. En el anime vemos que la situación que ocurre sobre los chocolates de Azusa en San Valentín pusieron la situación del capítulo 30 del manga. En el anime decidieron poner la situación de San Valentín una sola vez, cuando en realidad fueron 2 veces, mientras que en el anime hasta pusieron un diálogo donde Azusa dice que el año anterior no les dio chocolate, para omitir completamente esta segunda situación que les mostraré a continuación. Ui dice que no sabe qué hacer este año. El año anterior hizo un pastel. Jun, sorprendida, le pregunta si lo hizo sola. Azusa le dice que también cocinó con ella y fue genial. Jun le pregunta si en realidad no fue porque le pidió ayuda a Ui. Azusa no sabe qué decir y Ui le pregunta si cocinan juntas este año también. Azusa hace una reverencia agradeciéndole, aceptando que sí recibió ayuda. Ya en casa de Azusa, ella se pregunta por qué Jun también vino. Jun dice que también quiere preparar dulces, serán para Mio, pero Azusa le dice que para nada, ella se los dará. Así que Jun dice que entonces los hará para Yui, y Azusa dice que si es Yui no le importa. Ui se siente triste que dejen a su hermana solo con las obras, pero Azusa y Jun le dicen que solo bromeaban. Ya cuando llega el día que se sabrá si ingresaron a la universidad, Sawako le pregunta a Ui si van a venir las chicas. Ui le responde que su hermana le dijo que van a venir si aprueban. Azusa dice estar un poco nerviosa. Ui le dice que no tiene por qué preocuparse, pero está igual de preocupada que Azusa. Sawako dice que entonces si no vienen, ella se los comerá, pero Azusa le pregunta si no deberían desearle suerte. Al escuchar que abren la puerta, Azusa y Ui voltean inmediatamente, pero solo es Nodoka quien vino a preguntar si las chicas aprobaron. Ui le dice que aún no han llegado, y le pregunta qué tal le fue. Nodoka responde que genial, consiguió entrar en la primera universidad que aplicó. Ui emocionada le pide que la abrace y tome un pastelito, y Sawako perdió la oportunidad de tomar el pastel extra. En eso se escucha que abren la puerta. Azusa no sabe si darse la vuelta, y si no aprobaron, se preguntó. Pero Jun le da el valor de mirarlas, y ve a las 4 juntas. Yui abraza inmediatamente a Azusa, pero Azusa la aparta para decirle que han venido todas. Entonces eso significa que Yui le dice que todas aprobaron en la universidad femenina. Azusa abraza a Ui de la emoción, cosa que nunca hace. Azusa felicita a Mio y Mugi. Ritsu le pide un abrazo y un beso, pero a Azusa le asusta que se lo pida con demasiadas ansias, y le pregunta cómo logró aprobar, con todo lo que ha holgazaneado. Le pregunta a Mugi si le pasaron las respuestas. Ritsu suplica que alguien la felicite, además, ni ella sabe cómo aprobó. Azusa les dice que les prepararon unos pastelitos. Mientras Sawako mira la caja de los pastelitos vacía, Azusa le pregunta por qué no les dice nada. Sawako, sollozando, dice que se alegra por ellas. Azusa le pregunta si está llorando de alegría. Ahora pasamos al capítulo final sobre la graduación de las chicas. En el anime cambiaron por completo de cómo fue el final en el manga, así que en lo que avanzamos por el capítulo del manga, mencionaré las partes que modificaron en el anime. Después de la graduación de las chicas, a Azusa le dijeron que fuera al club, aunque no sabe para qué. Al entrar al club, encuentra a Yui y Ritsu destapando y tapando el estuche de sus certificados, porque les parece gracioso el sonido que hace. Azusa pregunta por qué la llamaron, y Mugi le dice que tendrán una fiesta del té. Ritsu dice que esos 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Yui dice que ojalá el instituto durara otros 5 años. Sawako suspira y dice que dentro de 5 años estará en sus 30, y se hace un silencio sepulcral. Ritsu le dice que en realidad desde hace un tiempo ya da ese aire majestuoso de treintañera. Mio dice que en 3 años los únicos miembros del club han sido ellas. Azusa pregunta si no había nadie de tercero en su primer año, y Ritsu le responde que no, ella tuvo que rescatarlo, y presumen que si no fuera por ella, no estarían juntas. Yui le dice a Azusa que en realidad Mugi y ella se iban a unir a otro club. Azusa le pregunta a Yui si también la obligaron. Ritsu le responde que no, ella vino porque quiso, lo cual deja sorprendida a Azusa, y le pregunta a Yui si eso es verdad. Yui le dice que ella logró que no cerraran el club por falta de miembros. Azusa le pregunta si en realidad no la sobornaron con dulces y té, y Yui la abraza por lo bien que la conoce. Mugi le pregunta del por qué se unió al club. Azusa responde que la engañaron por el concierto de bienvenida de hace 2 años. Ritsu le pide que hable más claro, y Azusa le grita que después fue decepcionante porque no había organización y solo se la pasaban tomando té. Sawako le dice que decir eso con una taza en la mano es hipocresía. Yui le pregunta a Azusa sobre cuál fue su primera impresión hacia ella. Azusa le pregunta si empieza por lo bueno o lo malo. Yui, un poco preocupada, dice que lo malo.
Azusa le dice que era despistada, no cuidaba su guitarra y no se molestaba en aprender a hacerlo, no sabía leer partituras, le puso un apodo extraño y la abraza cada vez que la ve. La lista es larga, le pregunta a Yui si continúa, pero Yui ya no puede soportarlo más. Pero Azusa la termina fulminando con más detalles, pero repentinamente Azusa comienza a sollozar y dice que aún así se la pasó bien con ellas, siempre la hace que se anime, nunca volverá a enfadarse por ser despistada, ni por sus abrazos, y le pide que por favor no se vaya. Después de que Yui consuela a Azusa y tocan para ella la canción que prepararon como sorpresa, esta parte en el manga, podemos leer los pensamientos de Azusa en este momento. Ritsu aceleró el ritmo, como siempre, pero Mio consiguió ir a la par de ella y lo solucionó. Ninguna lo hizo a la perfección, pero se ayudaron unas a otras, se inspiraron mutuamente. Su música me apasionó, como en aquel concierto en las que las vi por primera vez. Ahora ya saben por qué Azusa dijo esto al final de la canción. Después, Ritsu dice que deberían retirarse ya. Azusa se pone sentimental nuevamente, pero Mugi le dice que se seguirán viendo, así que no debe estar triste. Ritsu le da las gracias a la sala de música, y al parecer será una despedida larga. Azusa se queda viendo la foto del día de la graduación, en la que la incluyeron también. En el anime cambiaron esto por una foto en la que Azusa fue agregada después, pero en realidad era una foto de la graduación en donde la incluyeron. En eso, llega Ui y Jun, diciendo que hay dos personas interesadas en unirse al club de música ligera. Azusa le pregunta quiénes son, y Jun le dice que no se haga la tonta. Azusa le pregunta si son ellas las que se unirán, parece que no estaba fingiendo. Jun dice que prometió unirse, y Ui dice que tendrá más tiempo libre, ya que Yui se va a vivir fuera. Jun le pregunta si ella se las arreglará sola. Ui le dice que está seguro que sí. Azusa les da una eufórica bienvenida. Ritsu dice que es una sensación extraña al haberse graduado. Yui se pregunta qué harán las universitarias. No tiene idea. Le pregunta a Mio si lo sabe, pero al parecer, Mio se estuvo conteniendo y comienza a llorar. Mugi y Yui comienzan a animarla de una forma muy entusiasmada, lo cual le causa gracia a Mio, y a Ritsu le parece un poco extraño el rápido cambio de humor de Mio. Y con esto terminamos, ya no hay más cambios a destacar, espero que el video les haya gustado. No hice un análisis de la película, ya que es una historia original y no hay una adaptación del manga. El autor continuó la historia tiempo después con 2 secuelas. Keion College sigue a Yui, Mio, Ritsu y Mugi en la universidad. Keion High School se enfoca en Azusa, Ui y Jun, manteniendo vivo el club en la preparatoria. Tiempo después, en el año 2018, sacó un spin-off llamado Keion Shuffle, una historia paralela que sigue a Yukari Sakuragi, una chica que decide dedicarse a la música después de quedar impresionada por la actuación de una banda escolar, que resulta ser las chicas del club que ya conocemos. Así que, dicho esto, yo me despido y nos vemos en el próximo video.